Bueno, muy buenos días a todas y a todas nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, el saludo de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, del Gobierno Revolucionario, del presidente Nicolás Maduro. Nosotros continuamos en este ciclo de reflexiones en torno al Plan de la Patria, recordando que mañana 28 se cumple un año más del nacimiento del comandante Hugo Chávez. Por eso nosotros hemos dedicado todo este mes de julio a uno de sus principales legados dentro de los tantos que nos dejó el comandante, como es el Plan de la Patria, que digamos podemos decir que es el faro o la guía de nuestra revolución bolivariana. De modo que el Centro Internacional Miranda con estas actividades se suma a todos los homenajes que se le están haciendo y que se le harán al comandante Hugo Chávez en su cumpleaños el día de mañana, ¿no? Todo el mes de julio. También, por supuesto, agradecer hoy la presencia del profesor José Gregorio Linares con una presentación en torno a, voy a resumirlo así, el profesor, por supuesto, dará con más profundidad la presencia de Bolívar en el Plan de la Patria. También recordando que el domingo pasado se cumplió un día más, también un año más, perdón, del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Más, bueno, toda la trascendencia que tiene no solamente en nuestra historia, sino específicamente en los últimos 20, 22 años de la vida republicana de Venezuela. Agradecer al profesor Edgar Figuera, nuestro director académico, por acompañarnos hoy como moderador y, por supuesto, bueno, saludar a todas y a todos quienes se están conectando, que nos acompañan y esperando que esta actividad, por supuesto, sea de muchísimo provecho para todos. Además, bueno, un poco de publicidad aquí ya al final para cerrar. Mañana tenemos nosotros una videoconferencia para celebrar el bicentenario del encuentro de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín. De modo que, bueno, están todos también cordialmente invitados a que se conecten y nos sigan a través de la plataforma Zoom, donde estaremos transmitiendo esta videoconferencia. Bueno, que tengan muy buenos días y que disfruten todos de la presentación del profesor José Gregorio Linares. Muy buenos días. Ya Domingo hizo la presentación. Voy a pasar rápidamente una breve síntesis del profesor, no sin antes referirnos a la naturaleza del evento que nos convoca hoy. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en la persona de su ministra, Tibisay Lucena, el Centro Internacional Miranda, con la presencia del presidente, no se perdió el domingo, Domingo Medina, se complacen en recibir en la Casa de la Historia Insurgente como invitado especial en el ciclo de conferencia a 10 años de lanzamiento del Plan de la Patria 2012-2022 al profesor José Gregorio Linares, cuya conferencia versará sobre el pensamiento bolivariano y el Plan de la Patria. Este ciclo de conferencias se inició con el historiador y vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Luis Pellicer, con el objetivo número 1, defender y preservar la independencia. En el objetivo número 2, la construcción del socialismo bolivariano, contamos con la presencia del profesor y presidente del Instituto Internacional para la Descolonización, Luis Antonio Vigó, al profesor Humberto González. En el objetivo número 3, Venezuela, país potencia, contamos con la conferencia del escritor y ensayista de las letras latinoamericanas venezolano, Luis Brito García. En el objetivo número 4, un mundo multipolar, estuvo a cargo de la profesora Judy Valencia, y en el objetivo histórico número 5, centrado en salvar la vida planetaria, una ecología de la vida, tuvo como conferencista a la profesora investigadora del Centro Internacional Miranda, a la profesora y doctora Gloria Aguilarte. Este extraordinario ciclo de conferencia lo cerramos con dos últimas presentaciones, las de hoy a cargo del profesor e historiador José Gregorio Linares y la siguiente con la profesora Maygualida Barrera. El profesor Linares, en su obra Bolivarianismo versus Monroísmo, expresa lo siguiente, citando a Pablo Morillo, el vencedor de Napoleón, pero aquí vencido por el Ejército Libertador, y de regreso a España en sus memorias, hacía referencia a los venezolanos,
que hoy en el contexto geopolítico de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas a la patria venezolana cobran inusitada pertinencia histórica, escribe el profesor Linares. A Santander le molestaba sobre todo la expresión de Morillo: todo es obra de los venezolanos. Sin embargo, no le quedaba otro camino que reconocer el coraje y el patriotismo de los habitantes de Venezuela. Expresa Morillo en su memoria. Es verdad que los venezolanos fueron los primeros que proclamaron los derechos de su patria y han mostrado la senda a otras regiones. Ellos han sido los que lo han sostenido y defendido con una constancia que admiro. Ellos son los que han pulverizado las tropas enviadas de la península. Son los venezolanos que actualmente asombran al mundo combatiendo sin recursos contra ejércitos a quienes todo les sobra. Y son seguramente los venezolanos los que arrojarán de la Nueva Granada a los tiranos que la oprimen. Sigue y agrega Morillo: 2 años de guerra en Venezuela en la actual época me han dado ocasión de admirar al soldado venezolano. Y el tiempo que ha ocurrido desde nuestra transformación me ha hecho conocer el entusiasmo, patriotismo y odio a los españoles que abrigan el corazón de cada individuo de esa república. Felices los venezolanos que han tenido en su seno al genio de América, que han sabido poner en movimiento tan sublimes virtudes y guiar a los conciudadanos a la cumbre de la gloria. Ese es el pensamiento bolivariano del cual el profesor Linares es experto y estudioso acucioso, perseverante, sin descanso. José Gregorio Linares, director de la Oficina del Cronista de Caracas, doctor en historia, profesor universitario, investigador de vasta experiencia en el campo de las ciencias sociales, profesor invitado de reconocida experiencia en diversos centros de investigación, es nuestro conferencista de hoy, es un historiador profesional, es un investigador militante de las causas historiográficas de los pueblos del Gran Sur, es uno de los imprescindibles de la Revolución Bolivariana. Les paso la palabra. Ustedes saben, buenos días, que yo siempre ando con mis hijas y con mi esposa. Y hoy no pudieron venir porque están las pequeñas en un plan vacacional. Tengo hijas todavía en edad de plan vacacional, hijos mayores. A mí me hubiese gustado que estuvieran ellas acá para que oyeran estos piropos maravillosos que me lanzó mi amigo Edgar Figuera. Vale, muchas gracias, Edgar, te agradezco mucho. Merecido. Gracias. Estoy especialmente emocionado porque hoy es un día donde hay muchas actividades y a pesar de la cantidad enorme de actividades de resistencia política que tenemos en Venezuela, que impiden que los venezolanos esos de que hablaba Pablo Morillo se queden en casa y en vez de quedarse en casa en una suerte de resignación, salen a la calle a aprender y a enseñar. Y a aprender a enseñar lo que es la resistencia. Así que yo comienzo por darle un aplauso a los que estamos acá presentes. Vamos, un aplauso. Y estoy especialmente contento, porque ustedes saben que la ambición oculta de cada uno de nosotros, que hemos sido estudiantes, es hablar frente a los maestros. Y aquí tengo frente a mí a maestros, maestras, hermanos, queridos del alma, compañeros de vida que nos enseñan. Así que aplaudo la presencia de mis maestros, de mis maestras, de la gente que amo. Quisiera dedicar esta conferencia, los que me conocen saben que yo siempre doy la conferencia de pie, pero ya estoy ensayando de cómo es eso de dar la conferencia sentado. Y yo voy a intentar dar la conferencia sentado. Estoy especialmente contento también porque uno de mis estudiantes más brillantes, Bohan, está acá presente, un estudiante de primera calidad en el doctorado de Bolívar.
uno de los hombres que he tenido la suerte de conocer recientemente, pero ustedes saben que los amigos es como si fueran amigos de toda la vida. Por allá, mi amigo Carlos Echenique, compañero de trabajo. Y hoy me conseguí aquí una amiga, una gran amiga, una mujer valiosa, que no la veía desde los tiempos del IPASME. Bienvenida. Entonces vamos a arrancar con estas cosas. Y por supuesto, y uno de los seres, ustedes saben que la vida, por eso es tan hermoso ser profesor. Es hermosísimo ser profesor, porque generalmente uno aprende mucho de sus estudiantes. Ellos aprenden de nosotros. No caigamos en la mentira de creer que no aprenden. No, los docentes tenemos un papel importante que jugar. Ellos aprenden de nosotros, pero nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Y aquí tengo la suerte de tener varios estudiantes y algunos, por acá, uno de mis estudiantes y otro de mis estudiantes, y quizá quien ha sido uno de mis mejores estudiantes, el cantor del pueblo de esta revolución, Edgar. Gracias por estar acá. Un aplauso para nuestros amigos. Y no quiero dejar de nombrar a un hombre a quien admiro, porque tiene un trabajo en el campo de la música, en el campo de la literatura, en el campo del arte, que es un hombre que nos acompañó en Jamaica en esa lucha dura que hay que dar desde el exterior y está hoy en Venezuela. Tenemos la suerte de conocerlo. Lamentablemente no se trajo la guitarra, Luis Felipe Bellorín. Y termino diciéndole a Domingo que yo no sé qué tiene Domingo, pero siempre se consigue. Yo no sé qué tiene, yo no sé si es que él paga un gran sueldo, creo que no, porque no puede, no porque no quiere, pero tiene el mejor equipo que yo conozco. Qué gran equipo de logística, qué gran equipo de profesores, qué gran equipo de compañeros que se entusiasman con lo que están haciendo, y la experiencia que yo he tenido es que siempre se preocupan porque las cosas salgan muy bien. Un aplauso para este equipo. Arranquemos. Tenía mucho tiempo sin ver a mi sobrino Ronald, uno de los hombres más impecables que conozco, un ejemplo a seguir también para mí. Mi sobrino Ronald, que tenía años sin ver y que estoy contentísimo. Comienzo por una anécdota. Hoy me dijeron que comenzáramos a las 9 de la mañana, pero fíjense cómo es la resistencia popular. Yo me voy a la esquina del Chorro a las 9 de la mañana, 9:15, y la conferencia era a las 10, pero a las 9 ya iba pasando por allí, adivinen quién, Edgar Figuera, y más atrás todo un grupo de compañeros que les gusta llegar temprano, siempre para cuidar los detalles, ¿no? Y yo estaba allí, entonces Edgar, que ustedes saben que es un hombre que está dedicado a la epistemología, a los estudios teóricos, al alto nivel, me pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, José Gregorio? Si la charla es más allá, 3 cuadras más adelante. Y yo así con un poquito de pena, un poquito de vergüenza, le dije, Edgar, es que estoy esperando que hoy me entregan la bolsa. Bueno, entonces yo me fui primero a buscar mi bolsa, porque esa es parte de la resistencia, que no nos maten de hambre. Así que qué bueno. Me vine con mi bolsa. Comencemos. Dentro de un minuto va a entrar uno de los hombres que más sabe de Caracas, que es el profesor Antonio González Antías. Yo dirijo la oficina del cronista de Caracas. El cronista de Caracas se llama Mario Zanoja Obediente. La profesora Iraida Vargas es la cronista adjunta. Allí estamos haciendo un trabajo en función de rescatar la memoria de Caracas. Tenemos una columna semanal en Ciudad Caracas, léanla, los viernes. Y tenemos un programa de radio semanal, óiganlo, los martes. Y si ustedes quieren saber lo que es Caracas, lean las cosas que escribimos nosotros allí, en especial nuestro maestro Antonio González Antías, que está llegando. Un aplauso para Antonio, que está llegando. Ahora sí vamos a arrancar. Bueno, muy bien. El Centro Internacional Miranda organizó un evento muy importante para nosotros, como venezolanas y como venezolanos, que es hablarnos del Plan de la Patria, de cada uno de los objetivos del Plan de la Patria.
Decía el maestro Salomón, un pueblo sin propósitos es un pueblo perdido. Nuestro plan de la patria es nuestro propósito para salir adelante. Yo he querido titular el texto, la charla de hoy, Bolívar y el plan de la patria. Todas las conferencias que han sido dadas antes por todos los que me precedieron, está allí la presencia de Bolívar. Y es muy difícil hablar del plan de la patria sin hablar de Bolívar. Pero es muy difícil hablar del plan de la patria y sacarle todo el provecho que nos aporta Bolívar. Porque Bolívar está presente en todo, en cada uno de los objetivos, en cada uno de los artículos, pero sobre todo en la inspiración. Entonces, yo hago una señal así, y el que está allá, o hago así más. Comienzo por decir que Chávez nos dijo que es Bolívar el principal portaestandarte de las fórmulas salvadoras. Es Bolívar el vaquiano mayor que se ha colocado de nuevo en vanguardia 200 años después. Eso nos lo dice Chávez a unos venezolanos, a un país que se había olvidado del verdadero Bolívar insurgente. Nos habla de el Bolívar que estamos rescatando. Ahora vamos a ver qué nos decía Bolívar. Para hablar del plan, yo, abusando un poco de la confianza de mis maestros y maestras que están aquí presentes, yo he querido dejar claro que un plan es un momento táctico de un proyecto que es lo estratégico. El plan es lo táctico, es lo operativo. Y el proyecto es lo estratégico, el objetivo final. Y ese proyecto debe estar acompañado de un corpus ideológico o de un corpus doctrinario o un corpus científico que lo avale, que le sirva de fundamento. Un plan sin proyecto no tiene sentido. Y un proyecto sin un corpus teórico que lo alimente no tiene asidero. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza, desde mi punto de vista, al proyecto bolivariano? Que tenemos que destacarlo. Que el proyecto bolivariano siempre está en contrapunteo. El plan de la patria, primero el plan de Bolívar, no es un plan que se diseñó en abstracto, como si no tuviéramos enemigos o adversarios. No, el plan de Bolívar y el plan de la patria se diseña a sabiendas de que tenemos unos adversarios con los cuales tenemos que contrapuntear. Si nosotros no entendemos esta noción de contrapunteo, no entendemos el sentido del plan de la patria y de los planes de Bolívar. El contrapunteo se llama eso la discusión, la disputa entre unos versus otros, donde a veces ganas y cuando ganas quieres volver a ganar, pero cuando pierdes te recuperas. Es una clave para entender el plan de la patria y el plan de Bolívar. Y nosotros en Venezuela tenemos un maravilloso ejemplo de contrapunteo. Tenemos muchos, pero ustedes conocen Florentino y el Diablo. Mientras el 4 me afine y la maraca resuene, no hay espuela que me apure, ni bozal que me sofrene, ni que me obligue a beber en tapar a que otro llene. Eso decimos los venezolanos siempre, desde nuestra perspectiva del contrapunteo. Fíjense ustedes, entonces, estoy explicando acá el plan. El plan es lo táctico, Irina. El proyecto es lo estratégico. Plan y proyecto deben estar sustentados por un corpus teórico. Y lo que nos caracteriza a nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos, es que estamos en contrapunteo con otros proyectos que tienen otro corpus teórico, que tienen otros planes. Estamos en contrapunteo. Nosotros nunca hemos podido hacer un plan en abstracto. Siempre estamos en contrapunteo y siempre tenemos que ir acomodando nuestro proyecto a la realidad. Entonces, hablemos primero de qué es un proyecto. Yo me voy a permitir decir, repetir
lo que dice la profesora Iraida Vargas en ese maravilloso libro que se llama Razones para una Revolución. Ella dice, ¿qué es un proyecto? Pero que lo que quiero es que tengamos claro que el bolivarianismo es un proyecto civilizatorio. No es simplemente un programa de gobierno, un vente tú a gobernar, vamos a hacer una gestión, no, es un proyecto civilizatorio. ¿Y qué es un proyecto civilizatorio? Vamos a oír a Iraida Vargas, que hoy está cuidando al profesor Mario Zanoja, que está enfermito, pero más lúcido que nunca. ¿Qué es un proyecto civilizatorio? Los proyectos civilizatorios son movimientos históricos concretos que se ponen en marcha con la finalidad de transformar, actualizar y vitalizar la práctica y los valores sociales, los sistemas de organización sociopolítica, en suma, todo el sistema social expresado en el estilo de vida de una sociedad determinada. Nosotros, cuando hablamos del bolivarianismo, estamos defendiendo es un proyecto alternativo de vida frente al proyecto alternativo de nuestros adversarios, que como veremos más adelante, es un proyecto alternativo de negación de la vida. Ahora, hay dos tipos de proyectos civilizatorios, dice Iraida Vargas, resumiendo, por supuesto, resumiendo. Dice, uno, los proyectos civilizatorios pueden tener una ideología positiva. Evidentemente ahí no está manejando Iraida Vargas el concepto de ideología como falsa conciencia, de que nos hablaba Marx, nos hablaba Ludovico Silva. Aquí tenemos un especialista que es nuestro amigo Bellorín. Pero dice Iraida Vargas en uno de sus muchos libros, los proyectos civilizatorios pueden tener una ideología positiva, infundir a los pueblos un sentido de misión histórica que les permita trascender sus limitaciones sociales e intelectuales más allá de las rutinas de su existencia cotidiana. O sea, tenemos un proyecto que puede ser positivo, que debe ser positivo, pero al lado de eso nos encontramos siempre en la vida política, económica, social, proyectos que también pueden propiciar un efecto social regresivo destinado a defraudar los esfuerzos de superación, a insertar los pueblos dentro de sistemas productivos orientados exclusivamente a enriquecer a las minorías dominantes para que éstas puedan imponerle una cultura de la mediocridad y de sumisión a sus designios políticos. En dos palabras, resumiendo, por supuesto, son dos tipos de proyectos. Un proyecto civilizatorio para la vida y un proyecto civilizatorio para la muerte. Nos explica Iraida Vargas. Esto hay que tenerlo. Si nosotros lo vemos así, lo vemos en el largo plazo. No nos conformamos con esa visión pequeñita de caramba, con mi alcaldía no te metas, con mi cargo no te metas. No, tú vas mucho más allá, trasciendes, que fue lo que nos propuso Simón Bolívar y fue lo que nos propuso Chávez. Y es lo que este pueblo lo ha movilizado para, primero, para conquistar el poder y segundo, para no dejárselo arrebatar. Es el proyecto, lo que te anima, lo que te impulsas. Ahora, ese proyecto, todos los proyectos tienen un corpus teórico, vamos a llamarlo de esa manera, una ideología, para llamarla de la otra manera también, que es un motor, que son los verdaderos motores de la historia. Los que somos marxistas sabemos, los que estudiamos a Marx, sabemos que una doctrina tiene una fundamentación teórica, una fundamentación en la economía, en la realidad geohistórica y económica en un momento determinado de la historia, eso lo sabemos. Pero cuando tú luchas por algo, tú no dices, bueno, muy bien, yo estoy aquí en el feudalismo y entonces yo estoy luchando estoy haciendo la revolución industrial para crear el capitalismo. O yo estoy aquí en el capitalismo, aquí hay una cantidad de miseria, hambre, y entonces yo estoy aquí luchando porque yo quiero, las contradicciones entre las relaciones de producción y la fuerza productiva, esos no son los planteamientos que la gente se hace cuando lucha. Cuando tú luchas, tú percibes la iniquidad y te planteas la lucha. ¿Y qué es lo que te invita a luchar? En primer lugar, las emociones, las percepciones que tú tienes de las cosas y en segundo lugar, además de las percepciones, las ideas y las emociones. Dice este señor que es una maravilla, Todorov, él dice, los discursos son acontecimientos, motores de la historia y no solamente sus representaciones. O sea, que el discurso teórico no solamente es una
una expresión de la historia, también es lo que te impulsa a luchar, también es lo que te impulsa a vivir. Y dice, no son solo las ideas las que hacen la historia, también actúan las fuerzas sociales y económicas, pero tampoco las ideas son un puro efecto pasivo, como alguna gente cree, que entonces en un momento histórico determinado la gente piensa de una determinada manera y es simplemente un reflejo. No, las ideas, como dice Todorov, las ideas no son solo un efecto pasivo. Para empezar, son ellas las que hacen posible los actos y luego permiten que se los acepten. Son, después de todo, actos decisivos. Es decir, que el tener una idea, cuando aquí llegaron los conquistadores y tomaron Caracas, ahí venían con un discurso. Y ese discurso de la cristiandad y ese discurso de la sed insaciable de riqueza los movía. Y a nosotros en estos momentos nos mueve unas ideas. No siempre sabemos de dónde, el origen geohistórico de esas ideas, pero nos mueven. Cuando se dio el golpe de Estado y salió aquella mujer y se puso frente a Miraflores y dije, devuélvanme a mi presidente, esa mujer, les aseguro que no había leído a Todorov. Cuando nuestros obreros en el año 36 salieron a luchar por mejorar las condiciones económicas, seguro que no habían leído la acumulación originaria del capital, capítulo 24, si mal no recuerdo. No, son ideas que te mueven a luchar, son emociones que te mueven a hacer cosas. Y eso es muy importante que nosotros no lo desestimemos, porque esta es una batalla en el plano de las ideas. Y es una batalla en el plano del corazón. Es como el amor. Cuando tú estás en este contrapunteo con tus adversarios, si tú no mueves las ideas y no mueves el corazón, no mueves a la gente. Ahí está la gran belleza de Bolívar, que fue capaz desde la esquina de las Gradillas. Recuerden que él nació aquí y la Casa del Vínculo está acá, una de sus grandes propiedades. Y ese muchacho fue capaz de mover con una fuerza telúrica increíble el continente entero, con un pueblo detrás y un pueblo al lado. Eso no se mueve solamente manejando las diferencias de las relaciones de producción, las fuerzas productivas, estructuras, superestructuras, no. Hay ideas, hay emociones. Por eso es que un movimiento, cuando pierde sus ideas y pierde sus emociones, se acaba todo. Cuando nosotros no somos capaces de comunicar con alegría, con entusiasmo, la fe en lo que creemos, comienza el desencanto. Y así como uno se desencanta en el amor, o se desencantan de uno, así ocurre con los procesos políticos. Es importante por eso que nosotros le insuflemos a todo lo que hacemos políticamente emoción, renovación. Dejémosle la cartilla a los que no sienten. Por si usted ocupa un cargo público, usted tiene que sentir y hacer, porque si no, no moviliza a la gente para que haga cosas. Siguiente. Yo dije antes que se llama contrapunteo el género musical que consiste en la confrontación entre dos o más cantadores o copleros. Cada uno responde haciendo uso de su inventiva y de sus recursos al ataque del otro, quien de inmediato debe ripostar con fuerza y originalidad en un forcejeo por vencer o hacer capitular al contrincante. Nosotros hemos estado en contrapunteo a lo largo de toda la historia. Siempre hemos estado en contrapunteo. Y nosotros los venezolanos y las venezolanas, yo pienso en mi madre. Veníamos de un campo por allá, nos metimos en un barrio y luchando ahí, en contrapunteo con la Cuarta República, levantó su familia, como la madre de ustedes. Yo pienso en mi padre, en contrapunteo con las peores condiciones de trabajo, levantó su familia. Así somos nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Vamos a darle un aplauso a nuestros padres, a nuestras madres, expertos. Y nosotros, mira, es bueno que lo sepan los jóvenes, que a veces le dicen que aquello era una maravilla en el pasado, ¿no?
Parece que uno salía y entonces, como en la película de Chaplin, uno bajaba ahí de la mata, los alimentos, las bebidas, las soluciones. No era así. Los que venimos de la mayoría no era así. Y nosotros luchamos contra la inequidad. Y nosotros luchamos contra la injusticia. Bienvenida a mi corazón. Luchamos contra la injusticia. Y cuando la Cuarta República la comenzamos a desmoronar, y le dijimos a esos que se creían eternos, y le decimos a los que ahora se oponen a este pueblo que ha decidido salir a la calle a defender sus derechos, les decimos: yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Ese es nuestro pueblo venezolano. Nosotros no nos vamos a quedar calmados ante ningún acto de injusticia. Venga de donde venga, somos como el espinito. Y eso nos define como pueblo, esa capacidad de dar amor, pero también te empujo. Si te metes con nuestra patria, si te metes con nuestras hijas, si te metes con nuestros hijos. Siguiente. Rápidamente, no voy a dar acá, y menos estando aquí estos maestros que saben de estas cosas tanto. Pero el contrapunteo comienza, no voy a dar una clase de epistemología, pero el contrapunteo comienza, porque hemos dicho que el bolivarianismo es un proyecto. El contrapunteo comienza cuando enfrentamos dos concepciones de la vida, de la sociedad, del mundo. El eurocentrismo, quien quiera saber más de esto, ahí tenemos a Edgar para que refuerce, que contrapuntea con lo que nosotros hemos llamado la americanidad. ¿Y qué ocurre? Son dos proyectos opuestos. Y del eurocentrismo vienen los proyectos como el monroísmo, el lacayismo, el pitillanquismo, y de la americanidad viene el bolivarianismo. Viene Martí, viene Sandino, viene Zamora, viene Julio Antonio Mella, venimos nosotros, de allí venimos. Ahora, ¿qué es el eurocentrismo? Vamos a verlo rápidamente acá. Pásalo, por favor. Fíjense ustedes, el eurocentrismo, fíjense lo que he marcado, discúlpenme la calidad de la lámina, no me ayudó a hacerla mi hija menor, que es la experta en estas cosas, ¿no? ¿Qué es el eurocentrismo? Es una concepción de la vida y de la sociedad que asume en primer lugar que hay razas. Y el que dice que hay razas, dice que, bueno, por supuesto, si hay razas, usted pertenece a las razas inferiores y yo pertenezco a las razas superiores. Y los que asumen eso son los europeos, bien sean los de Europa o los europeos que se instalaron en Estados Unidos. ¿Y cuál es el principal elemento del eurocentrismo? Esto que voy a decir es muy importante. Es la indolencia, la insensibilidad ante el dolor ajeno. Esa es la principal condición. ¿Por qué la indolencia? Leamos a Kant, leamos a Hegel. Hegel decía, el gran maestro Hegel, decía que cuando llegaron los europeos, los indígenas se volatizaron. Así lo dice en sus libros de filosofía. No fue que se volatizaron, fue que los exterminaron. A sangre y fuego y con enfermedades. No se volatizaron. Y cuando el europeo va al África y secuestra a un hombre, a una mujer libre y lo convierte en un esclavizado, es insensible al dolor ajeno. Y cuando en los Estados Unidos llegan esos colonos y asesinan millones de búfalos para acabar con el alimento de los indígenas, hay insensibilidad ante el dolor ajeno. Esa es la condición que los define. Por eso es que cuando usted vea a alguien sufrir y no se estremezca y dice, oye, yo como que estoy eurocéntrico, no me duele el dolor ajeno. Entonces la primera condición es que te duele el dolor ajeno, que te duele el sufrimiento ajeno. Esa es la primera condición de lo contrario del eurocentrismo. Y la primera condición del eurocéntrico es que no le duele el sufrimiento ajeno. Este muchacho se apareció en una marcha y era oscurito, vamos a quemarlo. ¿Cuál es el problema, pues? Es oscuro. Esta gente vive en un barrio y está en unas condiciones deplorables. Ah, bueno, pues yo tengo un alto cargo y paso con la camioneta hacia millón y no me estremezco. Entonces, primera condición, la indolencia. Segunda condición importante, el desprecio por el otro. Tercera condición, es un proyecto de destrucción y de muerte. Fueron millones de indígenas, millones de afroamericanos
son millones de hombres, de hombres y mujeres en América Latina que viven en la extrema pobreza. A la oligarquía del dinero, como la llamó Domingo Alberto Rangel, no le interesa para nada eso. Es un proyecto colonialista el eurocentrismo. Es un proyecto que se articula con las oligarquías. Es un proyecto que promueve la dependencia. Es un proyecto que promueve el capitalismo. Es el proyecto de la antipatria, diría yo. Ese es el proyecto eurocéntrico. Ahora, ¿quiénes asumen ese proyecto eurocéntrico? Las oligarquías, por un lado, y por otro lado, los imperios. Y en ese proyecto eurocéntrico, lo que los define, entre otras cosas, es el desprecio por los suramericanos. Fíjense ustedes, este señor llamado Alexander Scott. Alexander Scott fue, él es representante de los Estados Unidos y vino a Venezuela porque lo mandaron una misión humanitaria cuando se dio el terremoto de 1812. Y él vino, trajo unos cuantos sacos de harina, venía con la orden de espiarnos. Esa es la verdadera razón por la que vino. Y entonces él, que estuvo unos meses acá, escribió lo que piensa de los venezolanos. Él dijo: los venezolanos son tímidos, indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de empresa o de esfuerzo. No existe ese espíritu que anima a un pueblo insultado a romper sus cadenas y a vengarse de sus opresores. Más bien parecen preparados para la esclavitud que para la libertad. Eso lo dijo en 1812. Ese que desprecia, ese que cree que nosotros no tenemos por qué ser libres, no tenemos por qué estudiar, no tenemos por qué tener acceso a los bienes públicos. Ese que cree que somos seres inferiores, te está transmitiendo, sea o no europeo, una visión eurocéntrica de las cosas. Porque nos desprecia, tanto nos desprecia. Y los que se autodesprecia y le da vergüenza, como decía Martí, hablar de su madre india, de su padre obrero, que le da vergüenza. Entonces, tú los oyes hablando y no hablan de su pasado, porque su pasado los delata y les da vergüenza. Fíjense ustedes que cuando se estaba discutiendo el laudo arbitral, en 1899, se nombraron unas comisiones para discutir si Gran Bretaña tenía derecho o no sobre el territorio venezolano. Y se nombraron varias comisiones y los británicos se negaron a sentarse con los venezolanos. ¿Y cuál fue el argumento? Uno dice, cuando uno oye hablar de británicos, uno se imagina que son gente muy erudita, con altísimo nivel, tienen el nivel de Fermín Toro Jiménez, gran profesor nuestro de la Universidad Bolivariana que se nos acaba de ir, pero lo tenemos en el alma. No se imagina que son gente de ese nivel. O como Jacinto Pérez Arcay. No, el argumento que dieron fue que no estaban dispuestos a sentarse junto a un mestizo con olor a trópico. Hacia lo que olemos nosotros, a esta buena mozura que olemos nosotros. Ese fue el argumento y no hubo una representación. Ellos se sentaron fue con otros gringos que también olían a lo que huelen los europeos que desprecian a los latinoamericanos. Siguiente. Frente al discurso eurocéntrico que promueve el proyecto de vida, el proyecto social del capitalismo dependiente, de la miseria, nosotros tenemos un proyecto, podemos ponerle cualquier nombre. A mí me gusta el nombre americanidad, que viene de América, de nuestra América. Lo podemos poner nuestra americanidad, que también me gusta ese término que acuñó Martí. Ahora, ¿cuál es la condición fundamental? ¿Cuál es el requisito fundamental? Gracias. Entonces, ¿cuál es el principal elemento de la americanidad? La sensibilidad ante el dolor del otro. Creyó en la americanidad Bartolomé de las Casas cuando escribió su alegato en contra de la destrucción de las Indias. Era español, pero se sensibilizó ante el sufrimiento de nuestros indígenas. La americanidad, José Martí, cuando decía no hay razas, hay humanidad. La americanidad, Augusto Calderón Sandino, no Augusto César Sandino,
fue Augusto Calderón Sandino. El Calderón es por su mamá. Y a alguna gente le pareció que era poca cosa a su mamá, entonces le cambiaron el Calderón por César. Augusto Calderón Sandino, cuando escribió El sueño de Bolívar y se opuso a la invasión de los Estados Unidos, la sensibilidad es lo que lo define. Lo que movió a Bolívar a actuar fue la sensibilidad ante el sufrimiento de los otros, los latinoamericanos, los suramericanos. Esa es la primera condición. ¿Qué otra condición es fundamental? La promoción de la autoestima colectiva. Ese discurso que nos desprecia, llegó Bolívar, somos un nuevo género humano. Y llegó Chávez y nos dijo que estamos orgullosos de ser negros, sí, de ser indios, sí, de ser mestizos, sí, de oler a trópicos, sí, estamos orgullosos de ser venezolanos. Por eso es que el ataque es contra la venezolanidad. O sea, que se vayan nuestros muchachos del país y sientan vergüenza de ser venezolanos. Pero es que nosotros somos los hijos de Bolívar. Nosotros somos los hijos de Miranda. Nosotros somos los hijos de Bello. Nosotros somos los hijos de Rodríguez. Somos venezolanos que estamos orgullosos y orgullosas de ser venezolanos. Por eso es que nos quieren destruir la autoestima colectiva. Pero para nosotros, en el concepto de americanidad, la autoestima colectiva es fundamental. Y los proyectos de construcción y de vida. Un proyecto que convoque a la vida es nuestro americano. Es un proyecto anticolonial, es una opción por los pobres, es una opción por los pobres contra la inequidad, es una opción por la independencia y por la emancipación. Esos son los dos discursos que están enfrentados, básicamente. El discurso eurocéntrico y el discurso de la americanidad. Insisto, la condición fundamental. Esto no lo aceptaría alguien que crea que la ciencia es un asunto solamente teórico. Para nosotros, la condición fundamental es la sensibilidad. Que te importa el otro. Decía Simón Rodríguez. Es menester ser muy sensible para convertir el mal ajeno en propio. De eso se trata. Esa gente que, yo le voy a preguntar a usted, esa gente que, yo no sé dónde vivía mi amigo Edgar cuando eran niños. ¿Dónde vivías tú, Eduardo? ¿O tú? Cuando comenzaba a llover uno temblaba, porque iba a haber una tragedia en ese barrio. Y entonces a alguien se le ocurrió que ese sufrimiento ajeno era importante e impulsó la Misión Vivienda. Vamos a darle un aplauso a quien impulsó la Misión Vivienda. Ponerse en el lugar del otro. Y hubo alguien, Antonio, hermano mío, que supo que había muchos niños con cardiopatías y que se morían porque era imposible que un niño pudiese salvar su vida si tenía una cardiopatía. Y crió el cardiológico infantil. Ponerse en el lugar del otro. Un aplauso para quien crió el cardiológico infantil. Esa es la condición fundamental. Por eso es que nuestros cargos son para hacer el bien, para ponernos en el lugar del otro. Siguiente. En resumen, si esa es la condición epistemológica para hablar de esos términos que a uno se le pegan y no está mal, porque hay toda una campaña de un sector contra la academia. Hay academia militante de alto nivel y academia de bajo nivel. Lo importante es ponerte en la academia de alto nivel, no estar denigrando de la academia. La ignorancia nunca es revolucionaria. Entonces, el bolivarianismo, si a mí me apuran, me preguntan, ¿cuáles son los componentes del bolivarianismo? Yo diría que son 4. Hasta la semana pasada yo pensaba que eran 3. Pero me puse a estudiar un poco más estas cosas y ahora asumo que son 4. Primero, la defensa de la soberanía y de la independencia. Esa es la primera condición, primer componente del bolivarianismo. Eso implica que es una lucha contra el colonialismo, una lucha contra el imperialismo y una lucha por la independencia económica. No solamente la política, sino la económica. Y no solamente la económica, la cultural, la cognitiva. El segundo elemento es la justicia social. Por eso es que Bolívar luchó por la libertad absoluta de los esclavizados, por la distribución y fueron varios decretos, la distribución de tierra entre los indígenas, a quienes se las habían arrebatado, y la distribución de tierra entre el pueblo. Esos 3 elementos. ¿Por qué? Porque se puso del lado del otro, se puso del lado del indígena, se puso del lado del pueblo, que estaba luchando. Al pueblo lo llamaban Boján, lo llamaban
para que participara en la independencia, Carlos, pero no le iban a dar tierra. ¿Y quién dijo vamos a darle tierra? Bolívar. Y el otro elemento, fíjense que el primero es soberanía e independencia, el segundo es justicia social y el tercero es unidad suramericana y equilibrio del universo. Para Bolívar era fundamental la unidad de los pueblos y las naciones suramericanas porque eso iba a contribuir en el universo a equilibrar las cosas, a equilibrar a los eurocéntricos versus los emancipados o los emancipadores. Y el otro elemento que me puse a hurgar cuando me llamó la gente de esta institución que respeto y que felicito el trabajo que estás haciendo, Domingo, que están haciendo ustedes. Cuando me llamaron, me puse a revisar y dije, caramba, hay un cuarto elemento. Si tengo que trabajarlo, Bolívar y el plan de la patria, hay un cuarto elemento que casi siempre pasa inadvertido, que es el tema del ecologismo. Ya Bolívar proponía lo ecológico. En aquel momento, dice Dussel, uno cuando dice Dussel se siente así, pero concha, importante. Bueno, dice Dussel que Bolívar, en sus 20 tesis políticas, que Bolívar fue un pionero en lo ecológico. Cuando a nadie le interesaba lo ecológico, ya a Bolívar le interesaba lo ecológico. Fíjate qué maravilloso nuestro Bolívar. ¿Cuál es la idea central? Partiendo de la sensibilidad, él dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce, oye esto, Carlos, la mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de felicidad posible, pero no dijo la mayor suma de felicidad posible para las élites, dijo para todos, Gloria. La mayor suma de seguridad social, educación, cultura, deportes, salud para todos, no dijo para los mantuanos. Y la mayor suma de estabilidad política, por eso es que es muy importante que nosotros le demos estabilidad a nuestro gobierno. Ese es el proyecto, basado en la sensibilidad. Siguiente. Bolívar defendió a lo largo de toda su vida la independencia, pero fíjense esto que escribió Bolívar en el año 18. En el año 18, España invitó al resto de las naciones para que se pusieran de acuerdo entre ellas para apoyar a España y negarnos la independencia. Y fíjense lo que Bolívar escribió en la Declaración de la República de Venezuela del año 18. Fíjense la fuerza del verbo de Bolívar. Dice así, últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos. Asimismo en Bastardilla lo colocó. Y que por mantenerlos ilesos, como la divina providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo entero se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Dale un aplauso a Bolívar, caramba. O sea, nosotros hemos sido firmes en eso de la independencia. Veamos el segundo elemento. Bueno, por eso fue que Bolívar en el año 25 y en el año 29 estatiza el subsuelo. ¿Por qué? Porque te dice que los bienes del subsuelo son de la República. No importa qué república sea, pero los bienes son de la República. En el derecho anglosajón, los bienes del subsuelo son de quien tiene el suelo. Por tanto, le restas patrimonio a la República. Fíjense qué visión de la independencia. Siguiente. Y desde el punto de vista antiimperialista, ¿qué le dice Bolívar? Dice, por fortuna, oigan esto tan maravilloso, esto se lo responde él a Juan Bautista Írvine, que le quiso faltar el respeto y lo quiso amenazar. Y él le dice, por fortuna, se ha visto con frecuencia un puñado de hombres y mujeres libres vencer a imperios poderosos.
Nosotros hoy le podemos decir a los enemigos de Venezuela, por fortuna, se ha visto con frecuencia un puñado de venezolanas y venezolanos libres vencer a cualquier imperio poderoso que quiera apoderarse de nuestras riquezas, de nuestras familias y de nuestro futuro. Un aplauso para Bolívar, caramba, qué grande es Bolívar. ¿Cómo no? ¿Cómo nos enseña? Siguiente. Oye esto, Edgar. Siguiente. Y el otro elemento es el de la justicia social. Fíjense que maravilloso. Bolívar, en esto ya estaba leyéndome a un señor llamado Edgar de Bono, que es un hombre especialista en el tema de la creatividad. Y él dice, Edgar de Bono, que la gente se sorprende porque las cosas más simples son las más fuertes, las más verdaderas. Fíjense que lo que decía Bolívar, el tema de la justicia social, él decía, hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. Esa era su divisa. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer por nuestros pobres? ¿Qué podemos hacer en medio de este bloqueo por la gente? Podemos hacer mucho. No cuesta nada. ¿No es así? ¿Y cuánto vale? Poco. Basta la disposición. ¿Y qué es lo que te da la disposición? La sensibilidad. Si tienes sensibilidad, tú resuelves, como estamos resolviendo hoy. Si no tiene sensibilidad, no importa los recursos que tenga, usted no va a dar un paso en función del que sufre. Y él dice una cosa bellísima, que parece una declaración de amor, Luis Felipe. Dice, el gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. Cuando usted tenga un cargo público, piense que ese que está atendiendo es su hijo o su hija, y seguramente lo va a resolver bien. Yo una vez dije, piense que es su esposo o su esposa. Y me dijo, no, usted puede estar portando mal conmigo. Pero piense que es su hijo. Piense que es su hija. Y seguramente usted le va a conseguir soluciones. Yo trabajo, como les dije antes, acá mismo en la oficina del cronista. Y ayer tenía unos problemas que resolver. Y me fui a la dirección de personal de acá, de la alcaldía. Y me atendió un muchacho de apellido Cardoso, José Cardoso. Yo le llevé 5 problemas para resolver. ¿Sabe cuántos me resolvió? 5. Un aplauso para ese muchacho. Estupendo. ¿Y en cuántos minutos me lo resolvió? En 20 minutos. Yo me quedé impresionado porque aquí tenemos gente maravillosa que está haciendo cosas extraordinarias. Siguiente. Y la unidad suramericana. Decía Bolívar el 27 de abril de 1826. Yo sé que cada república americana tiene pendiente su suerte del bien de las demás y que el que sirve a una sirve a muchas. Es América. Por eso la UNASUR, por eso Petrocaribe, por eso todos los proyectos que creó el comandante Chávez para que estemos unidos los pueblos, las economías y las culturas. Ojalá nosotros podamos adquirir eso que llamaba Sandino, la ciudadanía latinoamericana, y que uno pueda irse a Nicaragua y decir, ¿dónde eres? De América, de nuestra América me refiero, ¿no? O me voy a Chile, ¿y dónde eres tú? De América, sin ningún tipo de problema. O que tú puedas llevar los libros y traer los libros, ¿de dónde eres? De América. Que haya esa relación entre todos los latinoamericanos, porque eso es lo que nos da la grandeza. Cuando tú conoces a un pueblo que tú crees que es un pueblo extranjero, y cuando tú estás allí te das cuenta que son unos hermanos que están padeciendo las mismas circunstancias que estás padeciendo tú, que hay la misma grandeza, que también hay las mismas miserias, pero que allí hay muchos hermanos que tú puedes compartir el camino. Vamos a dar un aplauso al pueblo colombiano que está saliendo del santanderismo. Siguiente. Y fíjense ustedes, lo más importante de lo que vengo diciendo, Bolívar se planteó eso que llaman el equilibrio del universo. Europa conservadora, Estados Unidos imperio naciente, pero América estaba en manos de Europa. Y Bolívar se plantea, no, vamos a crear una entidad que sea independiente para crear, fomentar el equilibrio del universo. Tenemos los conservadores por allá, tenemos los Estados Unidos por acá. Vamos a nosotros crear un polo de poder, lo llamaba él. Y uno de los grandes teóricos de esa época es un muchacho del cual se habla muy poco, que se llama Antonio Muñoz Tebar. Murió muy joven. Era el secretario de Relaciones Exteriores de Bolívar y tenía 22 años. Aquí tenemos jóvenes valiosos en este país
que no importa la edad, están haciendo cosas valiosas como Muñoz Tebar. Vamos a seguir aplaudiendo a nuestros muchachos, que tenemos esperanza de que sigan haciendo. Aquí vemos varios. Qué lindo que están ustedes acá. Siguiente, por favor. Y el ecologismo. Yo quería explicarles eso del ecologismo porque Bolívar fue un pionero. Fíjense ustedes, Bolívar propuso una serie de medidas para garantizar la existencia de nuestra tierra en equilibrio con el ser humano. En esa época lo que estaba de moda y lo que sigue estando de moda para el otro modelo es la depredación, el saqueo de las riquezas. Y toda América Latina fue saqueada por España, y luego por Inglaterra, y luego por los Estados Unidos. Y él decía, no, vamos a promover el equilibrio, vamos a promover, además del equilibrio, la armonía. Primera medida de conservación y buen uso de las aguas y apoyo del Estado a la agricultura. Eso lo hizo en Chuquisaca el 19 de diciembre de 1825. Segunda medida, medidas de protección. Para cada una de esas medidas hay todo un material que él redactó de su propia mano. Segunda medida, medidas de protección y mejor aprovechamiento de la riqueza forestal de la nación. Comiencen a pensar, si nosotros hubiésemos hecho todas esas cosas a lo largo de estos años, Antonio, que nosotros hubiésemos cuidado nuestros bosques. Y tercera medida, ojo con esto, prohibición de matar indiscriminadamente animales que pueden ser domesticados para uso racional como alimento o insumos para otros usos útiles a la sociedad. Prohibió matar las vicuñas. Prohibió exportar las mulas en aquella época. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque las mulas son de carga. Necesitamos activar la economía. ¿Y dónde llevamos esos alimentos? Propuso una dirección de comercio y agricultura en cada uno de los poblados importantes. Propuso sembrar millones de árboles en cada ciudad importante, en cada pueblo, en cada caserío, para garantizar eso que ahora nosotros le ponemos un nombre así pretencioso. Lo llamamos seguridad y soberanía alimentaria. Pero no, ya Bolívar lo proponía. ¿Qué decía él? Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer próspera una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación a costa del Estado, hasta el número de 1 millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos. ¿Te imaginas, Edgar? Millones de árboles de mango, de guayaba con su vitamina C, de cambures, piñas, todo lo que necesita el pueblo venezolano. ¿Tendríamos que estar importando cosas o estaríamos exportando nuestros alimentos? Ese Bolívar. Siguiente. Y ese modelo se encontró con enemigos, las élites suramericanas y las potencias extranjeras. Las élites suramericanas que querían reproducir el modelo eurocéntrico y las potencias que les conviene el modelo eurocéntrico. Siguiente. Y entonces viene el contrapunteo entre Florentino Bolívar y el diablo, la oligarquía. Siguiente. Y entonces comenzó la campaña contra Bolívar. Todo eso que ustedes ven allí, esas calumnias, que era la anterior. El hombre de la pila. Que era un monstruo, que era ladrón, tigre, ignorante, grosero, villano, cobarde, violento, insolente, atrevido. Eso lo escribieron las imprentas después de 1824. Después de lograr la independencia, Carlos. O sea, ¿quiénes lo escribieron? Los dueños de los esclavizados, los dueños de los siervos, los dueños de la tierra, los que no querían la prosperidad para el país y los enemigos de la patria. Siguiente. Yo les voy a leer una cosa que a mí me da un poquito de pena leerla. Porque este señor es visto como un gran educador allá en Bogotá. Ese señor se llama Lorenzo Lleras. Él participó en el magnicidio contra Bolívar. Y Bolívar, en su extrema magnanimidad, lo dejó libre. Y él se fue a Estados Unidos y publicó un documento que dice así. Copié lo más importante de este documento de 1830. Estaba vivo Bolívar cuando lo publicó y en los Estados Unidos le dieron una gran publicidad en el YouTube de la época. Dice:
nadie duda ya, porque ellos siempre hablan así, como asumiendo que lo que ellos dicen es lo que todo el mundo piensa. Nadie duda ya, ni en Colombia, la Colombia la grande se refiere, Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Panamá. Nadie duda ya, ni en Colombia ni en los países extranjeros, que el general Simón Bolívar es criminal. Así, sin mediaciones. No es el padre de la patria. No está proponiendo la liberación de los esclavizados, el reparto de tierra a los indígenas, el equilibrio del universo. No, es simplemente un criminal. Bolívar es criminal. El orbe todo sabe los medios por los cuales se elevó al poder y el abuso que ha hecho de un pueblo inocente e inexperimentado. Si recorremos la historia de este segundo monstruo político, el primero es Morillo. Y por ahí se va, en el documento. De gran publicación, fue una especie de bestseller en los Estados Unidos, junto con un libro de un señor llamado Ducodral Holstein, que también denigraba de Bolívar. Siguiente. Por esa misma época, en los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Juan Bautista Irving, decía que Bolívar era un político, un general charlatán, un político truán. Resumió en 2 palabras lo que era Bolívar. Luego dijo el embajador de los Estados Unidos en el Perú, entre el año 24 y 28, que Bolívar, yo me he gastado todo esto, es el peligroso loco del sur. O sea, que ya Bolívar era una amenaza inusual y extraordinaria. Y dice Bertrand Wilson, que era amigo de Bolívar, dice: no he encontrado un solo norteamericano que hable bien de usted. Los papeles públicos que circulan del uno al otro extremo de los Estados Unidos solo hacen calumniar y denigrar los actos y su reputación. O sea, estás en el contrapunteo. No estamos haciendo un plan para nosotros, estamos haciendo un plan, Ronald, para luchar con los demás. Estamos en una lucha entre Florentino y su derrotado adversario. Ustedes recuerdan cómo termina el Florentino y el Diablo, ¿no? Ahora lo vamos a recordar. Siguiente. Vamos a ir pasando algunas más rápido. Pero fíjense ustedes que si fue un contrapunteo, que en el año de 1815 ya se había caído la Primera República y ya se había caído la Segunda República. ¿Y cómo ataca a los Estados Unidos? Bueno, aprueba una ley de neutralidad en el año 1815 que establece que todo aquel que envíe armas o municiones para América para luchar por la independencia debe ser condenado a 10 años de cárcel o $10,000 de multa. Ataque. Siguiente ataque. Vamos a ver el contrapunteo. Vamos a ver si logro darle ese dinamismo. En el año 17 creamos un grupo de expedicionarios que vivían en los Estados Unidos, Pedro Gual, Lino de Clemente y otro grupo de venezolanos. Cuando se dieron cuenta que los Estados Unidos estaban contrabandeando armas contra Venezuela, contra la República, decidimos tomar la Florida. Y le dimos un golpe al gobierno español, estableció en la Florida, esa propiedad de los españoles, y tomamos el poder. ¿Y cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Nosotros avanzamos, tomamos la Florida para garantizar que se acabara el contrabando y para poder poner en jaque mate a los enemigos de la patria. La respuesta de los Estados Unidos, el contrapunteo, pásala. Los fundadores de la nueva república, está hablando de los patriotas, son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales, piratas y esclavos fugitivos. Dale. Viene el contrapunteo. Entonces nosotros contrapunteamos. Le dijimos, nuestra república, la que creamos, ni ninguna otra de Sudamérica estaba en guerra con los Estados Unidos. Desde el momento en que tomamos Florida, entramos en posesión de todos los derechos pertenecientes a nuestro enemigo, España. La única ley que ustedes pueden aducir es la de la fuerza. Contrapunteo. Siguiente. Entonces después los Estados Unidos nos mandan un embajador que se llama Juan Bautista Irving. Y él viene a Venezuela a exigir que le devolvamos 2 goletas, la Tigre y la Libertad, que le habíamos incautado porque estaban llevando armas, municiones. Tengo entendido que allí iba bastante harina de maíz precocida, marca Pan, y unas cuantas polarcitas. Sí,
Y entonces Bolívar y el gobierno patriota incauta las naves que están contrabandeando armas y municiones. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de los Estados Unidos? Un cambio de gobierno restauraría la ley en este país. Atacan. Y luego dicen, oigan esto, si se parece mucho a la realidad, Ronald, si se parece, dice, el régimen del dictador Bolívar ha producido desórdenes que necesitarán mucho tiempo para reparar. Atacan, contraatacamos, dele ahí. Entonces Bolívar le responde, no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolo contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Aplausos para Bolívar. Atacamos, contrapunteamos, le vamos dando. Y entonces vienen y entonces los Estados Unidos atacan. Ataca otra vez. En este caso ataca a los Estados Unidos. Así como atacan las oligarquías. Yo estoy poniendo el acento en el ataque de los Estados Unidos, pero lo mismo puedo hacer con Santander. Si quisiéramos, pero el enemigo ahorita fundamental es los Estados Unidos. Y un historiador tiene el deber de llevar la historia para el presente. Entonces los Estados Unidos atacan. Nos mandan 2 naves de guerra. La Nochus de 544 toneladas y 24 cañones. Y nos mandan la goleta John Adams de 28 cañones, que llegó a Angostura, donde estaba la sede del gobierno patriota, y nos mandan la Nachus de 14 cañones. Si cuando llegaron allá las naves, imagínate tú que lleguen a Angostura, donde habían visto nada más canoas, Antonio, y de repente llegan 2 naves de guerra, una de 500 toneladas con 24 cañones y otra de 14 cañones, llegan allá, disparan 24 tiros. La gente salió de Angostura, pero no salieron asustados, no te va a creer. Cuentan las memorias que salieron con sus armas, unos españoles, Morillo, quienes están allí. Rodilla en tierra. Atacaron, pero en esa oportunidad ni siquiera nos tuvimos nosotros que contraatacar. El que vino al frente de las naves se llama Oliver Hazard Perry. Y Oliver Hazard Perry se entrevistó fue con el segundo de Bolívar, Francisco Antonio Sea, que entregó las naves. Pero en el camino, bueno, no pudimos atacar nosotros, sino atacó la naturaleza. Y Hazard Perry, cuando se llevaba las naves nuestras, junto con las 2 naves grandotas de él, se enfermó de malaria y se murió. El que se mete con Venezuela, se seca. Dale, contrapunteo, dale. Pero entonces luego Bolívar crea la República de Colombia. Una gran república para promocionar el equilibrio del universo. Para eso creó la república, para poder tener el contrapeso. La respuesta, esa es la república. El país, un país potencia. Y dice Bolívar, estamos creando un país potencia. Ataca. Dice, Colombia debe convertirse en una fuerte y sólida potencia que en el acto mismo de levantarse pueda hacerse respetar. Dice, creamos una potencia. Y entonces los Estados Unidos contraataca y dice, oye, es un peligro una potencia como Colombia. Colombia está llamada a ser en adelante una de las naciones más poderosas de la tierra, tanto por su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico y sus ríos navegables, el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, como por la fertilidad de su suelo y la abundancia de sus riquezas mineras. Eso dice John Quincy Adams, que es el creador de la doctrina Monroe. Y entonces atacan. Mandan embajadores. William Tudor en Perú, bienvenido. William Harrison en Bogotá. Williamson acá. Y entonces se dedican a acabar con la república creada por Bolívar, la República de Colombia. Les voy a leer un documento que es que me encontré investigando lo que llaman los documentos Manning, que son una maravilla porque ahí están todo lo que dicen los estadounidenses con respecto a nosotros. ¿Qué dicen? Fíjense cómo planificaron. Ojo, porque estas cosas que se hicieron en el pasado puede que se estén haciendo en el presente, domingo. Dice, oye esto, Ronald, el drama político. Entonces mandaron una cantidad de gente y penetraron el ejército, penetraron el gobierno, Fernando, y dice, el drama político que se desarrolla en este país se apresura hacia su desenlace. Eso lo dice en el año 29. Están destruyendo Colombia.
una mina ya cargada se halla preparada y estallará sobre ellos dentro de poco. Ellos saben que esa mina está cargada porque ellos se encargan de activarla. Una gran parte de la población de esta ciudad está comprometida en el plan de acabar con la República de Colombia. Constantemente se celebran juntas, se distribuye dinero entre la tropa, sin que el gobierno tenga todavía conocimiento de estos movimientos. El medio, oigan que esto que me llamó profundamente la atención, el medio que acuden los liberales, que eran los enemigos de Bolívar, para ocultar sus designios consiste en una eterna y extravagante alabanza del general Bolívar. Eran más bolivarianos que nadie. Yo, rodilla en tierra, camisa roja, franelilla roja, medias rojas, corazón rojo. Pero tu práctica antibolivariana. Eso que pasó allí, evalúen ustedes, podría estar pasando también en algún momento en algunos espacios nuestros. Acabamos de tener una experiencia terriblemente triste a ese respecto. Siguiente, contrapunteo. Propone Bolívar el Congreso de Panamá. Quedan como 10 minutos. Propone el Congreso de Panamá, que era un congreso para crear la unidad latinoamericana. Lo propone. Y Bolívar dice, primer objetivo del Congreso, del Congreso Anfitriónico de Panamá, defender cualquier punto de los aliados que sea invadido. Es decir, si alguien invade La Plata, o Perú, o Bolivia, vamos a defenderlo todos. Oye, qué bonito, ¿verdad? Estamos defendiéndonos todos. Segundo, la segunda me encanta, expedicionar contra las islas de Cuba y Puerto Rico, que eran los únicos bastiones que le quedaban a los Estados Unidos, que le quedaban a España. Pero fíjense, la fuerza de Bolívar en el Congreso de Panamá propone expedicionar contra España si tomadas estas islas no hicieran la paz con los confederados. Es decir, vámonos a hacernos respetar en la misma España. Es como si nosotros dijéramos ahorita, vámonos para los Estados Unidos, pues. Vamos a llegar a los Estados Unidos con una expedición. Era un hombre con convicciones. Vamos a darle otro aplauso a Bolívar. Y entonces, ellos, los Estados Unidos, inventaron que la boicotearon de 1000 maneras, el Congreso de Panamá, destruyeron el Congreso de Panamá. Ese no es Tomás. Destruyeron el Congreso de Panamá. Y entonces Quincy Adams dijo, durante algún tiempo han fermentado en la imaginación de muchos estadistas, se refería a Bolívar, de muchos estadistas utópicos, los propósitos flotantes e indigestos de esa gran confederación americana. Les parecía indigesto, les parecía una utopía, pero la boicotearon. Porque nos tienen miedo cuando estamos unidos, cuando estamos juntos. Siguiente. Pero nuestro proyecto era antiesclavista. Y entonces los Estados Unidos no podían aceptar, en este caso en el contrapunteo, que estuviéramos nosotros liberando esclavizados. Y entonces dijo, la anterior, téngase presente que sus soldados, los de Bolívar, y muchos de sus oficiales son de mezcla africana. Calcúlese el censo de nuestros esclavos en 1830, obsérvese los límites del negro triunfante de libertad y los del negro sumido en sombría esclavitud, y a cuántos días u horas de viaje se hallan el uno del otro. Reflexiones, se dice él. Y luego, sin aducir motivos ulteriores, júzguese y dígase si el loco del sur podría habernos molestado. Siguiente. Estamos terminando. Bolívar propuso medidas proteccionistas para nuestra industria y los enemigos se opusieron. ¿Por qué se oponen? Porque proteger la industria nacional es dificultar que ellos sean el hegemón en lo económico. Y entonces un señor llamado Williamson, que era el cónsul en La Guaira, dijo, cuando se dio el golpe de Estado, cuando se dio la división de Colombia, dijo que ahora los intereses comerciales de los Estados Unidos han sufrido mucho en Venezuela con el último arancel que lo había aplicado Bolívar. Y entonces está contentísimo porque ya Bolívar ya no tiene arte ni parte en Venezuela y entonces el arancel va a bajar. Siguiente. Nosotros vivimos durante muchos años de espaldas al bolivarianismo, pero surgió el bolivarianismo. La mayoría de los que están acá, los que tienen más edad, los muchachos acaban de nacer, vimos como un hombre
se puso al frente de un pueblo y reencarnó el espíritu de Bolívar, Hugo Chávez Frías, que va a cumplir años mañana. Y mañana, cuando celebremos su cumpleaños, estamos celebrando también el renacimiento de Bolívar. ¿Qué dijo Chávez? Resumo. ¿Cómo era la cosa en tiempo de Chávez? Cuando Chávez llega al poder, esa es la situación. Fuera la Venezuela prechavista. Los que tenemos más edad, los que tenemos canas o no tenemos pelo ya, sabemos cómo fue aquello. Fuera de la educación, profesores comunistas, exhumación del cadáver de Alberto Rudas Mesones, hambruna. Siguiente. El otro decía, en la UCB hay que allanarla. El control de cambio, los ametrallados, la gente que estaba comiendo perrarina. Eso no es mentira. Siguiente. Esa es la situación. Pásala, por favor. Siguiente. Los números de la miseria. Voy solamente a leer lo fundamental. Para 1993, el 1.7% de la población vivía en la opulencia, pero el resto vivía en la miseria. El 7% vivía en relativo confort, pero la mayoría vivía en la miseria. Esa era la Venezuela de entonces. Esa Venezuela de entonces. Siguiente. Siguiente, por favor. Se violaban los derechos humanos. Era normal, era común los asesinatos. Aquí durante la Cuarta República se pusieron de moda los teatros de operaciones, que eran lugares donde la gente la torturaban. Creo que Edgar fue uno de los que pasó. Pasaste por ahí, Edgar, te tocó que te torturaran. Mucha gente nuestra la torturaron. Sí, mucha gente nuestra la torturaron. A mucha gente los mataron. ¿Cuál era su delito? Pensar. En aquella época se puso de moda la política de los desaparecidos. Desaparecían a la gente, Edgar. Y cuando se dio el Caracazo, en 1989, la mayoría de los que están acá no habían nacido, los jóvenes, no hubo suficientes fosas comunes para enterrar a la gente. Esa era la realidad a la que se enfrentó Chávez. Y por eso es que renace el bolivarianismo como una respuesta ante el sufrimiento ajeno. Siguiente. Y entonces Chávez dijo, es hora de oír a Bolívar de nuevo, porque ese es el faro. Y renace Bolívar. Siguiente. Y Chávez siempre nos decía, nos hablaba del gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. Es el amor. El plan de la patria, lo más importante, es la sensibilidad y el amor. Siguiente. Renace Bolívar. ¿Y por qué renace? ¿Y cómo renace? Renace porque Bolívar es un símbolo de resistencia, de lucha, de emoción. Dice Mariátegui que Bolívar es un mito que nos hace luchar, avanzar. Dice, el mito mueve al hombre, a la mujer en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior. Y eso es el bolivarianismo. Una creencia que te impulsa a seguir luchando, que te impulsa a seguir trabajando, que te impulsa a seguir investigando, que te impulsa a seguir haciendo. Por eso es que el bolivarianismo, dice él, la fuerza de los revolucionarios, los que estamos acá, los bolivarianos, no está en su ciencia. Solamente. La ciencia está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Por eso es que cada vez que Edgar canta, resurge Bolívar. Cada vez que Luis Felipe Bellorín canta, resurge Bolívar. Cada vez que ese estudiante maravilloso Boján escribe un texto, resurge Bolívar. Cada vez que el Centro Internacional Miranda discute, hace un debate, resurge Bolívar, porque resurge la emoción. Y lo más importante en esto, ya para ir terminando, es la emoción que le podamos insuflar a las cosas que hacemos. Y por eso es que el peor enemigo nuestro no son la gente con la que estamos contrapunteando, pásala. Los peores enemigos nuestros son el desencanto y la decepción. Que cada evento sirva para hacer los cuestionamientos que se deban a quienes se alejan del camino bolivariano. Y que cada evento sirva para que nosotros rescatemos el sentido superior de lo que significa el bolivarianismo, pásala, que es un acto, voy a pasar ya varias para cerrar, que es un acto de fe, un acto de lucha, un acto de emoción. Esas fueron las guías para la acción del plan de la patria.
soberanía e independencia, justicia social, unidad suramericana y ecologismo. Eso lo podemos ver, pásala, en la evolución de los planes que hizo Hugo Chávez Frías. Ahí están, desde la agenda alternativa bolivariana hasta el actual plan de la patria. Siguiente. Siguiente. Y esos 5 objetivos históricos están en los objetivos que se planteó Bolívar. Están incluidos en lo que venimos diciendo. La independencia nacional, el socialismo bolivariano, el Venezuela país potencia, una nueva geopolítica internacional, preservar la vida en el planeta. Todo eso viene de Bolívar. Finalmente, pasa 2. El ataque contra lo bolivariano, la anterior. Como ustedes ven allí, ha habido saboteo, la que viene. Saboteo empresarial, invasión cultural, golpe parlamentario, fracking, guerra financiera. Nos han atacado de la misma manera. ¿Y cuál ha sido la respuesta nuestra? Pásala. Nos han atacado con las medidas coercitivas. Siguiente. Nos han atacado a través de las redes. Hay un señor llamado Pablo Victoria Vilches, que no voy a dañar estas conferencias diciendo lo que él contaba. Simplemente voy a resumir lo que dicen a través de las redes en un libro que se llama El terror bolivariano. Dice: Bolívar era un dictador cruel. Esto lo están publicando las redes. Hay toda una campaña en las redes. Bolívar era un dictador cruel y sanguinario para Pablo Victoria Vilches. Y los académicos del otro lado de la acera, ¿qué están diciendo? Pásala. Aquí dice una gran historiadora, que no voy a nombrar por respeto, pero ahí está, por el que quiere investigarlo. En uno de los primeros estudios críticos dedicados al Libertador y a las relaciones civiles militares, Domingo Irving y Luis Alberto Buto, reconocidos especialistas de las relaciones civiles militares venezolanas, porque ellos se piropean, ¿no? Ellos son los especialistas. Iniciaron su reflexión cuando hablaban en un seminario sobre Bolívar, haciendo referencia a un postulado de MDS. Este consideró que el bolivarianismo no era sino una ideología sin contenido, circunstancia que también tuvimos la oportunidad de comprobar analizando el ideario y el discurso de Hugo Chávez. Eso es lo que están diciendo los papers ahorita. Frente a eso, ¿dónde está el contrapunteo? Siguiente. Bueno, nuestro destino es porfiar, aunque llueva y aunque truene. Seguimos en contrapunteo. Siguiente. Y nosotros tenemos que seguir luchando, porque si no luchamos, si no trabajamos en resistencia, si no nos unimos para seguir adelante, un nuevo patrimonio, un nuevo coloniaje será el patrimonio que leguemos a la posteridad. Para terminar, estamos en contrapunteo. Siguiente. Estamos en contrapunteo y la gente del movimiento popular, cada vez que llenamos una sala, cada vez que hacemos un evento, cada vez que sembramos, cada vez que estudiamos, cada vez que publicamos un libro, cada vez que la oficina del cronista sale y con sus artículos de prensa maravillosos, cada vez que el Centro Internacional Miranda sale, cada vez que el Centro de Colonización sale a hacer cosas, nosotros estamos contrapunteando, porque cuando no se ha defendido, lo que se perdió no importa si está de pie es el vencido, porque el orgullo indomable vale más que el bien perdido. Finalmente, ¿por qué nosotros vamos a triunfar? ¿Por qué nosotros vamos a triunfar? Y con esto termino. Porque, pásala, los venezolanos, le decimos a los que están contrapunteando contra Venezuela, a los que nos quieren ver en la miseria, a los que nos quieren ver en el desencanto, a los que nos quieren ver en la sumisión, les decimos: mientras la voz se me escuche por sobre la tempestad, yo soy quien marco mi rumbo con el timón del cantar. Y si al dicho pido ayuda, aplíquese esta verdad, que no manda marinero donde manda capitán. Muchas gracias. Thank you.